A nombre de IDA Academia les damos la bienvenida a un nuevo miércoles en casa con el doctor Jaime Edelson. En esta ocasión contamos con la presencia de dos invitados de honor, el profesor Ramán Bedi, quien ha desempeñado cargos como presidente del Global Child Dental Fund, presidente de The World Federation of Public Health Association, Grupo de Salud Oral, profesor emérito en King's College en Londres, así como director dental en Inglaterra. De igual manera, me permito presentar al doctor Alejandro Cárdenas Cejudo, quien es médico internista en el Hospital Ángeles del Pedregal, egresado de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, médico adscrito al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Secretaría de Salud, así como autor del libro Temas Selectos de Medicina Interna. El tema que estaremos abordando el día de hoy es COVID-19, medicina y odontología trabajando juntos. Pueden enviarnos sus preguntas para que nuestros invitados tengan a bien responder todas sus dudas. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales de IDA Academia y a compartir este video con útil información. Les recordamos que esta charla tiene un valor curricular de 2 horas para socios ADM, por lo que los exhortamos a registrarse en el link proporcionado para obtener la constancia correspondiente. Las personas que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, no es necesario que se registren, ya que esto queda automáticamente. La transmisión de hoy está patrocinada por Ideas Dentales. De igual manera, le damos, por supuesto, también la bienvenida a nuestro anfitrión de miércoles en casa, al doctor Jaime Edelson, para quien aperturamos los micrófonos. Bienvenidos todos, comenzamos. Pues creo que no podríamos tener mejores invitados. Welcome, Raman. Bienvenido, Alejandro. I'm going to explain everybody how we met. Okay, Raman? Okay. Corrí el año de 2012 y yo era pues un odontólogo que era feliz colocando implantes, haciendo rehabilitaciones, atendiendo pacientes y por azares del destino, mi vida y la del doctor Ramán Bedi se cruzaron en Hong Kong durante un congreso de la Federación Dental Internacional y fue ahí donde se inició esta jornada que hemos tenido juntos y él transformó mi ganas de servicio a la comunidad a través de la salud pública dental, invitándome a participar en sus cursos de liderazgo, primero como alumno, después como ponente, y es una relación que se ha mantenido por esos 8 años retroalimentándonos mutuamente. El doctor es profesor emérito del King's College London, y por el otro lado también me acompaña esta mañana el doctor Alejandro Cárdenas, que ha sido un excelente compañero de la odontología mexicana. Ustedes los recordarán que nos ha acompañado en varios de los foros organizados por la Fundación de la Asociación Dental Mexicana, donde hemos hecho hincapié en la necesidad de integrar la parte odontológica o de salud bucal con la salud general, porque parecería que son dos. Alejandro, bienvenido. Raman, welcome. Thank you. We're going to start with our farthest guest. Raman, if you can tell us a little bit of what's going on in the UK during these crazy times. Okay. You talk a little bit and I'll translate a little bit, okay? Okay. So Jaime, thank you very much, and everyone, thank you for inviting me. I feel I'm in Mexico City. It seems like it's really near. Gracias por haberme invitado. Me siento realmente como si estuviera cercano a ustedes en la Ciudad de México. But dentistry in the United Kingdom is in a difficult place and a challenging place, but I think all over the world, that's true. Dentistry is challenged. La odontología ha sido retada en la Gran Bretaña y también en otras partes del mundo. Now, of course, the most difficult part of dentistry at the moment is the uncertainty. So
La parte más difícil de la odontología en este momento es la inseguridad. So dentistry, I believe, is very resilient and it can make the changes, but it's the uncertainty that is actually having a major impact. Yo creo que la odontología tiende a ser muy resiliente, pero esta no seguridad de entender realmente de qué se trata este problema ha sido uno de los retos más grandes que ha presentado la odontología en el mundo. So the business of dentistry is having a major negative impact. People are feeling very concerned about running the business of dentistry. Y mucha gente está muy preocupada desde el punto de vista negocio de cómo va a manejar sus clínicas o cómo vamos a manejar este problema. But of course, patients are fearful as well because it's been well publicized that dentistry is one of the most challenging environments for prevention of COVID. So because of the aerosol and the aerosol generating procedures. Y pues se ha publicitado mucho que el consultorio dental es un lugar muy difícil y es un lugar de fácil contagio del COVID, precisamente por los aerosoles y porque trabajamos en un ambiente como la boca. Yeah. So in England, a large number of dentists receive their income from the National Health Service, which is government funded. And the government have agreed to support them and to provide financial assistance to them. Y el gobierno de la Gran Bretaña ha aceptado apoyar económicamente a los dentistas porque ven que su ingreso se ha ido al suelo. But the difficulty is that there are many dentists who earn their income from private practice, from fee-paying patients. And because they can't work, they're feeling the hardship at the present time. Sin embargo, los que trabajan en forma privada y obtienen el dinero de sus pacientes, pues no han trabajado y no tienen ningún ingreso. So the situation in England, or the United Kingdom, is that since March the 25th, all dentistry has ceased. Y en la Gran Bretaña todo tipo de tratamiento dental se ha detenido desde el 25 de marzo. We have established up to 200, or slightly more, I believe now, urgent dental centers. Y se han establecido 200 clínicas aproximadamente para atender emergencias. These are dedicated centers to deal with the emergencies. Y están dedicadas únicamente a atender emergencias dentales, orales. So my patients, for example, I work in a private practice. My patients contact me and I try to address their problems. But if I feel that they need to be seen urgently, I have to send them to an urgent dental center. Y mis pacientes cuando me llaman, platico con ellos, decidimos cuál es la situación y si necesitan de atención, no los atiendo yo, sino que los remito a uno de estos 200 centros para que sea atendida su emergencia. But there's strict protocols on who can be seen. So for example, this afternoon, I had a 12-year-old girl, her mother phoned me, and she had broken her upper incisor, her upper left central incisor. Por ejemplo, hoy recibí la llamada de una mamá que su hija de 12 años se fracturó un incisivo. Okay, so I asked them to take photographs. So it was an enamel dentine fracture, but there was no pulpal exposure and only mild pain on drinking cold solutions. Y pues me mandaron fotografías y se veía que era una fractura que solamente involucraba esmalte y dentina, no estaba la pulpa expuesta, pero dolía con cosas frías. I'm not allowed to see her and she does not fit into an urgent dental center. Yo no la pude ver y ella no queda en estos tratamientos de urgencia. So unfortunately, I have to say to the mother that it will be possibly another month to 6 weeks before anybody can actually take an X-ray to check on a root fracture or to actually address the enamel dentine fracture. Y le tuve que decir a la mamá que probablemente pasen 4 o 6 semanas antes de que alguien pueda tomarle una radiografía, valorar si hubo alguna fractura de la raíz y poder arreglar la fractura en forma restaurativa. So we're in the United Kingdom, in dentistry, we're in a difficult position because the uncertainty
even when we go back, we are not sure which procedures we will be allowed to do. Y estamos en una situación difícil en la Gran Bretaña porque no sabemos todavía qué procedimientos vamos a poder realizar. And patients themselves don't know when they can have their problems addressed. So it's this uncertainty. Y los pacientes no saben cuándo van a poder resolver sus problemas con seguridad. But I do see in all this great opportunities as well for dentistry to begin to transform. We've been talking for years about integrating medicine and dentistry, about focus on prevention, many things that we've been discussing. And I think we may have an opportunity in the new world to begin to bring these into a reality. Pero veo en todo esto también una gran oportunidad. Durante mucho tiempo hemos hablado de lo importante de la odontología preventiva, de las medidas preventivas y de interactuar con la medicina. Y ese es un buen momento para pedirle al doctor Alejandro una primera entrega. Thank you, Raman. And I think we're going to pass the mic to Alejandro. También te voy a pedir que hables en párrafos en español y yo le voy traduciendo a Raman para... Sí, aunque esta época es una época muy peculiar, realmente, y aunque suene a cliché, porque en el siglo pasado, en la planeación estratégica se establecieron prioridades, creo que, como dice el doctor Raman Beri, es un buen momento para hablar de fortalezas, desafíos, oportunidades y amenazas. I hope that it doesn't sound like a cliche, but since we were making plans last year on how to approach the new challenges of medicine and dentistry, this is really the time of opportunity and try to create new standards. Con sorpresa he visto la habilidad que tienen los seres humanos en el campo de la medicina para improvisar e innovar. Hemos encontrado caminos nuevos para tratar a los pacientes, para revisarlos y para brindarles la oportunidad de una mejor atención, poniendo barreras para su tratamiento o para su manejo que nos permitan estar aislados del riesgo de contagio. Medicine is very creative, and this has not been a different time where we have medicine has been able to create these new ways to treat patients in a way we don't get infected in the process, but be close to the patient at the same time. Me perdí un poco de tu señal, ¿me escuchas ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Sí, creo que este es un buen momento para desarrollar tecnología innovadora en el área de odontología, porque en este momento, una de las cosas que me ha alarmado más es que nadie quiere explorar la boca. ¿Quién quiere explorarle la boca en este momento a un paciente? O sea, I think this is a good time to be innovative in the treatment of, especially in the area of dentistry, because nowadays nobody wants to check anybody's mouth. Who wants to treat? Who wants to go into somebody's mouth right now? Es terrible. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la obligación de revisar la boca hoy por hoy? Pues los estomatólogos, los dentistas, los odontólogos, los otorrinolaringólogos y los médicos generales y los médicos internistas, porque exactamente esa vía de entrada del organismo ha sido un coto de prevención y no podemos abandonarlo en este momento. Tenemos que buscar la manera de resolver esta situación de cómo explorar la cavidad oral. So, who is doing this at this point is a dentist, ENTs, general practitioners, or the first responders in the clinics. And we have to find a way to improve the value of prevention in the mouth, which has been the beginning of many situations and problems within the body and the general health. La aerosolización que se genera en los tratamientos o en los manejos dentales se puede resolver a través de tecnología con presión negativa
o con sistemas de absorción en el medio ambiente que garanticen que no va a haber una diseminación o una difusión de lo que se encuentra en la cavidad oral. Esto se hace en anestesiología y se está haciendo con los pacientes que tenemos intubados en la unidad de cuidados intensivos. Hay sistemas adentro de las habitaciones de presión negativa que garantizan que no se va a aerosolizar o que si hay algo en el medio ambiente va a absorberse y va hacia los filtros y nos permite el manejo de los ventiladores con mucha más seguridad. For example, in general anesthesia, we are seeing now that we try to create ambiances with the negative pressure and use very good vacuums in order to get everything that comes out and not let the aerosols to disseminate all these, in this case, viruses through the ambience with good filters and air conditioners in the operating rooms or the intensive care units. Hablar de emergencias clásicas se entiende perfectamente, pero nosotros tenemos una emergencia en este momento. Por ejemplo, hace años ya que venimos trabajando con la doctora Novello en relación al manejo de la parodontitis o periodontitis en pacientes con diabetes. Abandonar a nuestros pacientes en este momento y no darle seguimiento a ese manejo que nos ha garantizado un 0.8% de disminución de la hemoglobina glucosilada, pues no sería nada bueno, porque cada una de las cosas que van haciendo los pacientes van sumando. Entonces creo yo que tenemos que regresar a la exploración de la cavidad oral, que tenemos que implementar lo que sea necesario, que a lo mejor habrá que diseñar lugares especiales para la exploración, como se ha hecho en este momento, que garantizan la sanitización del sitio después de la exploración, pero de ninguna manera debemos de renunciar a esta posibilidad que ha sido tan relevante y preventiva. There is no way we should give up on the programs we had when a lot of diabetic patients were treated together with dentists to diminish the burden of periodontal disease. And we got almost 0.8% diminishing in the glycolized glucose. Yeah. And we cannot abandon those patients. So it's an emergency, yes, but at the same time, we created so much advances in treating these diabetics with together with their periodontal disease, that we should not abandon them at their fate again. ¿Algo más que quieras comentar en esta primera ronda? Te escucho ahí, perdón. ¿Algo más que quieras agregar en esta primera ronda? Sí, no, digo, este es uno de tantos áreas que hemos compartido con la odontología. Tenemos ahora la situación de la hipertensión arterial, enfermedades inmunológicas, manifestaciones sistémicas, manifestaciones orales de enfermedades sistémicas que realmente han cambiado mucho desde que iniciamos este abordaje de buscar los orígenes de problemas como, por ejemplo, el aumento en el crecimiento de las placas de aterosclerosis en pacientes con oclusiones vasculares. Entonces, creo yo que de ninguna manera no es opción no innovar ahora, hoy por hoy, para cambiar esta tendencia de no explorar la cavidad oral. Tenemos que volver a explorar la cavidad oral, tenemos que buscar la manera de hacerlo y tenemos que diseñar la protección. Esto encarecerá seguramente la práctica médica, pero también seguramente les dará oportunidades de prevención a los pacientes que al paso del tiempo son más benéficas que ir a tratarse enfermedades. Sí vas a invertir en prevención, pero vas a obtener mejores resultados en complicaciones. Okay, great. This is the time to invest more in innovation and have the doctors look at the mouth. It's not a time to abandon patients. We had so much success by uniting medicine and treating diabetic patients and have their dentists, the dental part taking their part of responsibility.
that it's not time to abandon them. But it's a great opportunity. We cannot say no to those patients or any patients. We know we have to come back and learn how many oral symptoms are part of general disease or the other way around. And in general, try to overcome the fear of, with proper PPE, to be able to explore the mouth, even though it represents an extra expense for the medical side. Raman, what would you like to comment on this? Well, I agree with you, Alejandro, that innovation is important. Estoy de acuerdo con Alejandro que la innovación es muy importante. I think one of the areas that have been highlighted is that we have not paid enough attention to the environment in the dental surgery. Y algo que sale a relucir en este momento es que no hemos puesto mucha atención en lo que pasa en el medio ambiente del operatorio. In infection control, we've concentrated on instruments, cleaning of instruments, wearing gloves, but we haven't given enough attention to the atmosphere. And Nos now, hemos dedicado a las barreras de protección, a esterilizar instrumentos, a sanitizar los sillones y la lámpara y las piezas de mano, pero no nos habíamos fijado en el medio ambiente. so I think there will be innovations and we will have improved standards, particularly around the environment. Así que creo que ahí habrá un gran espacio para innovar y irnos por ese camino. So for the last 15 years, I have focused on developing leadership training in the dental profession. Por los últimos 15 años me he dedicado a desarrollar liderazgo dentro del mundo de la odontología. And I know that a lot of people are very nervous about their business, about their income, but I think this is going to be a time over the next phase of a decade probably, where we're going to need really strong dental leadership. Y creo que este es un momento donde realmente vamos a necesitar un liderazgo fuerte, a pesar de que los odontólogos o dentistas están preocupados por su ingreso y por su trabajo. So I think we're going to need dental leadership in the UK and in other countries as well about how we shape government funding for dentistry. Y tenemos que hacer fuerza y ver de qué manera el gobierno va a apoyar a la odontología en cada país. But also how we shape private dentistry as well. Y también cómo remodelamos la odontología privada. But dentists are also leaders in oral health, and we are going to face major problems with the financial difficulties the country is going to be in. Y tendremos diferentes retos de acuerdo a la situación económica de cada país. So I think dentists have a very important role in shaping oral health inequalities, because if we don't help shape them, then I think the inequalities will grow as we face the economic consequences of COVID. Y al mismo tiempo tenemos que ayudar a disminuir la desigualdad que hay en los tratamientos dentales, porque de otra manera estos se van a incrementar fuertemente y van a caer encima de la profesión odontológica. And I agree with Alejandro, is that we are going to have to integrate public health and oral health much closer together. Y tendremos que integrar muy íntimamente la medicina oral y la medicina. I believe in the UK, we are going to see major workforce problems. Yo veo que aquí en Inglaterra vamos a tener mucho problema con la fuerza de trabajo. I think a lot of dentists may not come back to do clinical dentistry. Y muchos dentistas están pensando no regresar a practicar la odontología. Or they might change their workload and only work part-time. But I think there will be a shortage of dentists. Pero creo que en la Gran Bretaña, en los próximos años, harán falta odontólogos. Therefore, Can we apply, Raman, to get a job? yeah, we can. But we are going to make integration even more important because we're going to need all health professionals working towards addressing oral health issues.
Y vamos a necesitar un nuevo tipo de odontólogo que se encargue realmente de los problemas de la salud bucal. So in England, we had a situation where in the acute stage of the pandemic, dentists were called to help out our medical colleagues in hospitals. Y sucedió aquí que en el mero pico de la pandemia en Inglaterra, los odontólogos se voluntariaban y hablaban a los médicos. So we had a national scheme of redeployment of dental professionals to help with the acute medical issues of COVID. Y algunos sí se voluntariaron para atender los casos agudos de COVID. I believe with the economic crisis that we are going to face over the next phase, all health inequalities could really become a major issue. Y repito que creo que una vez que salgamos de esta fase aguda de la pandemia, las grandes diferencias que hay en la atención de la salud bucal se van a agudizar aún más. With the potential workforce challenges, now is the time that it's essential to start to integrate. We need to get all our health professionals, doctors, nurses, care workers, all helping out to address the all health challenges that we're going to face. Y vamos a necesitar que todo mundo, doctores, enfermeras, enfermeras dentales, dentistas, todos se encarguen de atender y resolver los problemas bucales. So leadership in shaping government funding, private dentistry, the business of dentistry, leadership in regard to inequalities, and leadership about integration of the workforce. Y en este caso, el liderazgo se tendrá que ejercer para unificar o sincronizar las acciones de la medicina y la odontología, liderazgo para el equipo de trabajo y liderazgo para resolver las diferencias en los tratamientos a las clases más vulnerables. So there's great opportunities. It's just that I think we need to embrace them, but to be very clear what the challenges are. Y creo que hay muchas oportunidades, debemos identificar cuáles son los retos y arremangarse las manos y entrarle. Alejandro, let me switch a little bit to Alejandro. Alejandro, can you tell us a little bit about you? What's the ambience in the hospitals? I know many people that listen to us don't want to be near a hospital nowadays, and many have abandoned treatments of dialysis or really very risky factors for life because there is so much in the media, but you can probably tell us what's happening. Le pregunto al doctor Alejandro que en parte de este exceso de información o, ¿cómo le llaman? Mediemia. Mucha gente no quiere ni siquiera estar cerca de un hospital y le pido a Alejandro si nos platica cuál es la situación adentro de los hospitales que están atendiendo pacientes con COVID. Bueno, pues la situación es de pánico y la percepción de los pacientes es de alarma. Consideran los hospitales sitios inminentes de contagio. No tienen... Hospitals are a great place to get infected. There's a lot of panic and fear. No tienen la concepción de que esto se puede limitar a diferentes áreas del hospital y quedaría restringido a algunos sitios y no en general a todo el hospital. Many people don't know that hospitals can segment the areas and have special areas for COVID that doesn't infect the other areas of the hospital. A diferencia de ustedes, tenemos una gran ventaja porque los pacientes crónicos los podemos revisar a través de una consulta virtual. Aquí exactamente en la pantalla con una lámpara puedo revisarle la boca a un paciente sin ningún problema. Sin embargo, pues tenemos ventajas. We don't need an operatory. We can even see patients through Zoom or through other platforms and treat them with the chronic diseases over the virtual appointments. Sí, este ha sido uno de los recursos que hemos estado utilizando precisamente para tranquilizar a las personas, pero también, así como hicimos una restricción de movilidad en la Ciudad de México 3 semanas antes de que el gobierno diera la alerta,
nosotros les avisamos a nuestros pacientes que se quedaran en sus casas. Así también en este momento estamos tratando de educar a la población y mostrándoles, enseñándoles que sí existen riesgos de contagio con el coronavirus bajo ciertas circunstancias, pero que utilizar una sana distancia y utilizar equipo de protección garantiza en un buen porcentaje que no va a haber ningún contagio. Y que si tú vas a 5 años del hospital no hay riesgo. We're trying to teach our patients that if you have social distance and you take care of certain things, it's not so bad, and they shouldn't fear so much. Perdón, Alejandro, continúa. Sí, en el consultorio nosotros revisamos a los pacientes y los revisamos de la cavidad oral con protección, obviamente. Lo normal no es ver pacientes con problemas respiratorios, pero revisamos la cavidad oral porque es una de las cosas que tenemos que explorar dentro del ejercicio clínico. We have to explore the mouth as part of the physical exam, even though it's maybe a respiratory disease or a side effect. El consultorio, después de revisar a un paciente que no es un paciente respiratorio, que no consideramos riesgos de coronavirus desde el punto de vista de que tenga una enfermedad activa, sí pensamos en que puede ser un portador asintomático y por lo tanto sanitizamos el consultorio después de que entró el paciente, eliminamos todo el equipo que se utiliza y usamos equipo nuevo para revisar a otro paciente. Eso es lo que estamos haciendo. Yeah, and the same principles of dentistry that many patients may be asymptomatic, so they have to treat every patient like if he was infected. So they with the proper PPE, you can explore the patient's mouth, and then you just have to change the PPE between patients because we never know that they're talking about 80% of asymptomatic patients going and being active in contagious, ¿no? Hablan de, Alejandro, casi del 80%, ¿no? De personas que estuvieran sin síntomas, pero activamente llevando la infección a otras personas, ¿no? A otras partes. El 87% de los pacientes van a tener una enfermedad irrelevante que van a sobrepasar sin ningún problema. Y yo creo que hasta un 25-30% de pacientes no tienen ningún tipo de síntoma y solamente tienen la prueba de PCR COVID positiva. Y esos pacientes son los más peligrosos porque como no dan manifestaciones, seguramente pueden contagiar a mucha más gente pensando que no tienen nada. Okay. You know, that many patients go around and almost 83, 87, dijiste? 7%. Hmm? 87%. 87% will go with minor or no symptoms at all. So maybe I already had it and I just don't know and I'm still stuck at home. 87 of the patients are positive, but 27 or 20% of that patients are without symptoms. Sí. Ok. ¿Quieres relatar un poquito cuál es la situación o cómo se está definiendo en el triage que pudiera ayudarnos? Nosotros estamos trabajando en una guía que va desde que el paciente hace la cita, qué preguntas hay que hacerle, si tiene síntomas, si tuvo fiebre, si ha estado cerca de alguien que dio positivo, antes de darle la cita y luego cuando llegan tratar de que estén en el auto y se les llame y no pasen por una sala de espera, sino que pasen directamente al operatorio. Estamos hablando de los protocolos para regresar al trabajo, ¿no? Citar menos pacientes, no tener gente en la sala de espera sentada porque es un posible lugar de contagio, tomarles la temperatura al entrar. ¿Nos quieres platicar un poquito del triage? Raman, we are creating a protocol since the patient makes the call or you call them, all the answers that if they had symptoms, if they were close to somebody who gave positive, sí, con mucho gusto. Appointment, and then just have them wait in the car or outside the office, and then just come in when they can be seated in the chair, be treated, and leave. So we don't have crowdings in the waiting room. We are creating that protocol, but it's so you know, every day it's enriched with something new that we learn. So I'm asking
Alejandro, what is or you, Roman, what is your opinion on these matters? Both of you. I don't know who want to answer first. Alejandro, you go first. Ok, bueno, nosotros tenemos algunos filtros. Las secretarias que reciben las llamadas en el consultorio tienen un cuestionario que le realizan a los pacientes y esto nos permite hacer una primera evaluación rápida de si pueden venir al consultorio o tendrán que recibir una consulta virtual. Esa es la primera parte. Si por alguna razón no nos contactan a nosotros y ellas tienen que recibir la información, también tienen indicaciones de conducir a los sitios de emergencia para COVID o a los lugares de triage para COVID dentro del hospital, que son carpas especiales que tienen características bien definidas para preservar los riesgos de contagio y contaminación hacia el exterior. Okay, déjame traducir. The first thing we do, we have a protocol in our office, and it's a few questions that the secretary asks the patient who wants to make an appointment. And according to those answers, he can get an appointment or a virtual appointment, or he is redirected to one of the hospitals where they have special sections outside that have been created with special tents where all the precautions are taken and people are triaged for if they go to the test or if they don't need a test, and if they should stay home, if they should stay in quarantine, etc. Si el paciente tiene sintomatología respiratoria y fiebre, para fines prácticos lo consideramos en riesgo de coronavirus y le pedimos una cita para que le hagan una prueba de PCR en domicilio. If the patient has some symptoms, fever, headaches, and a dry cough, we ask the patient to get a test, a PCR test, and we send the people to get the sample at home, so they don't have to leave home. Pero tienes que esperar 24 a 48 horas, ¿no? Así es. Nosotros seguimos monitorizando al paciente todos los días de manera virtual. Si el paciente desarrolla sintomatología respiratoria de jadeo o dificultad respiratoria, en ese preciso instante le pedimos que se traslade al hospital. We keep monitoring the patients through virtual appointments, and the moment he has difficulty breathing or shortage of breathing, he's directed directly to a hospital to get so he can be examined. Nosotros sabemos que entre el 13 y 16% de los pacientes que están positivos o que tienen posibilidades de tener coronavirus tendrán que ser manejados en el hospital y de ellos aproximadamente un 6% tendrá que ir a la unidad de cuidados intensivos para manejo de oxígeno de alto flujo o respirador. Between 13 and 16% of the patients who go to the hospital with coronavirus, they'll need to be hospitalized. Some will only need oxygen, some will need a ventilator, but that's a decision that is taken at the hospital, right? Esa es una decisión que se toma en el triage hospitalario. Así es. Y bueno, la parte más lúgubre de toda esta circunstancia es que dependiendo del sitio y la curva de aprendizaje, de los recursos y del entrenamiento del personal, hay una mortalidad aproximadamente del 57 al 87% una vez que el paciente es intubado. And according to the facility, the kind of hospital, the training that the people who are treating him, and a little bit of luck becomes the darkest side because, ¿qué porcentaje dices? Aproximadamente del 57 al 87% dependiendo del sitio. Del 57% of the people who are in a ventilator passed away. Actually, in Mexico, the numbers today is that it's over 10%, but that's because of not testing people. Sure. And managing the death. Before they were just having
a typical anemia. Now they're counting everybody who comes into a hospital, they blame COVID, ¿no? Digo que en México hoy salieron las cifras y somos el país con menos pruebas y al mismo tiempo somos el país con un más alto índice de letalidad, porque al no haber pruebas, pues suben los números de muertos. Los muertos son de veras, aunque han jugado mucho con las cifras, pero no voy a meterme en eso porque se me sube la presión. Y la hipertensión es una de las causas para enfermarse del COVID. I'm not going to go into this because that highs your blood pressure. So, And then high blood pressure is it's a reason for this. So my take on dental protocols is that we, in England, we have been in, and because we've been in an acute phase, we just limited it to emergencies and triage, telephone triage. But we are coming into the recovery phase. And as we come into the recovery phase, we will allow increase activities. Now, let me ask you a question, Roman. We say this is opportunity for innovation, but what can you tell all the dentists who are watching today? How can they recover the faith in preventive dentistry now that aerosols are so, you know, we have to stay away from drill and fill. You know, if you can give a message both on the preventive and an empowering message. We don't try to make dentists. Okay, we will do. I want to talk about charities in a moment, but let me just answer the question about that. Prevention is going to become very much more important. And the use of innovations like silver-dynamine fluoride, glass ionomers, and fluoride to prevent disease is going to become much more important. Let me just translate. Le pido a Ramán que se enfoque un poquito en el área preventiva y de la importancia que puede tomar en este momento en que los odontólogos deben pensar 2 veces si van a perforar un diente, que se pueda resolver con un sellador, con un traumatic restorative treatment, con ART, o en español TRA, tratamientos restaurativos atraumáticos. Pero dice que la innovación seguramente se presentará en la odontología y hará más importante los tratamientos a base de fluoruro de diamina de plata, a base de barnices de flúor, de selladores. Okay, go ahead. So if these restrictions last a few months, then I think we will go back to normal very quickly. But if they last for a year to 2 years, I think we have to think completely about prevention and non-aerosol forms of dentistry. Si esto dura pocos meses, muy probablemente estaremos pronto regresando a la odontología tradicional. Si no, entre más tarde la odontología o esta situación en volverse no tan peligrosa y se aclaren más las cosas, existe una vacuna, existe un medicamento probado, de aquí a entonces, si se alarga mucho, pues la odontología preventiva en efecto va a ser la solución, prevenir y no tener que restaurar después. Yeah. I think there's too much thinking at the moment on short term. We're acting in policy terms as if this is going to be 6 months, 7 months. So we're just trying to hold the situations as if we're going to go back to normal dentistry. But if this lasts for a year to 2 years, we need some radical rethinking about prevention and about non-aerosol forms of dentistry. Si esto dura un año y medio, tendremos que forzosamente pensar en nuevas formas para evitar los aerosoles, porque será muy difícil volver a la normalidad como la conocíamos. But Jaime, can I change a whole new area? Can I talk about low-income countries and the challenge that they have in COVID? You're the guest. Go ahead. So this week, I've been phoning the CEOs of dental charities in the UK, and all of them are so struggling, and they may not survive. Hoy he recibido llamadas de muchas fundaciones, o en inglés se dice charities, que tratan problemas de salud bucal en países en evolución y muchas de ellas están sufriendo para poder sobrevivir.
I understand the challenges of people who live in England about their own careers, their own income, and their own businesses. Y yo sé que los dentistas en este momento están muy apurados por su ingreso y por mantener a flote sus consultorios, sus clínicas. But this is a global pandemic. It's not a national or local pandemic. Pero esta es una pandemia mundial, no es un asunto local o nacional. So I think one of the challenges that's going to face low-income countries, first of all, with the COVID virus, but also afterwards, the support that traditionally they've had from first world countries to help them may well become much smaller. Y que el apoyo que recibían algunos países de bajo ingreso probablemente va a disminuir muchísimo porque no van a poder recibir ayuda de los países con buen ingreso porque todos están sufriendo de una pandemia de COVID y de una situación que podríamos llamar una segunda pandemia económica. I think just the way governments have been supporting businesses, the profession should think about how we support dental charities that have been working for years. Otherwise, we may wake up one day and find that many of them have gone out of business. Y por eso tenemos que preocuparnos, no solamente porque se apoye en los gobiernos a los odontólogos, sino que también se apoyen a estas fundaciones para que puedan seguir haciendo el bien. Si no, un día vamos a despertar y muchas de ellas van a haber desaparecido. So I don't know what the dental charities in Mexico are facing, but I know in Europe and in the United Kingdom that they are in incredibly difficult financial positions. No sé cuál es la situación de las fundaciones en México, pero en Europa en general las fundaciones y caridades están pasando por serios problemas económicos. So today I was talking to colleagues in India and the challenges that they have. They don't have the government financial support as much as we do here in England. He estado hablando con unos colegas de India esta mañana, recuerden que en Londres ya es la tarde, And talking to y me platican de cómo está la situación allá. No han recibido el apoyo que se ha dado en Gran Bretaña. and talking to colleagues in Africa, even though they don't have the same level of the COVID virus problems, they do face the lack of financial support that's coming or have traditionally come from Europe. And Hablando con colegas de África, aunque en África el COVID no ha sido un problema serio aún, ya están sufriendo porque no reciben ya el apoyo que recibían de los países del primer mundo. So I do trust that the profession will recognize this. I understand the challenges in Mexico and in England, but we should begin to also recognize that something does need to be done. Otherwise, we'll wake up this year or next year and find all the good work that has been done over the last generation will begin to have disappeared. Sí, y por eso exhorto a la gente aquí en Gran Bretaña y ahora a ustedes en México que piensen que hay que apoyar a estas fundaciones que hacen tanto trabajo, porque de otra manera se perderá una generación, 20 años, de haber ayudado a poblaciones vulnerables a aspirar a una mejor salud bucal. Good. I think, you know, it's incredible. We've been on the air 50 minutes. We have a lot of questions. Es increíble cómo ha volado el tiempo. There is a question, when do we have to sanitize the office? And what are the alarms to know if a patient is positive? Alejandro, ¿quisieras contestar esa? Pues bueno, el consultorio se tiene que sanitizar cada que exploras un paciente. Esa es la diferencia hoy por hoy. Entonces, tenemos que reinventarnos en muchos aspectos y este va a ser uno. Tenemos que buscar la manera de simplificar esta circunstancia y hacerla lo menos encarecida posible porque definitivamente pues vamos a tener que utilizar nuevos recursos
Y otra cosa es que vamos a desechar una gran cantidad de basura industrial que nadie tiene ahorita en mente las dimensiones que va a alcanzar, pero definitivamente va a ser así. Y si por alguna razón ustedes ven un paciente que llegó al consultorio y no les dijo realmente cuál era la sintomatología, en el momento que ustedes se den cuenta que el paciente puede tener riesgo de COVID, lo que tienen que hacer es establecer sana distancia y poner las barreras que se ponen normalmente, no revisar al paciente en ese momento hasta que se establezcan condiciones o enviarlo al sitio donde se pueda revisar y que haya los recursos para protección. If we have to sanitize the office between patients, and if a patient comes in and doesn't have, he didn't tell us about the symptoms, but we realize there are symptoms who can or cannot be COVID, because the only way to know for sure is to have a test. We have to send the patient to a place where he can be tested and be taken care of, because I think life is more important than whatever emergency other than pain. Raman, are there any ideal protocols for the there are. No, for in the office. For dental schools? Okay, well, I'll talk about the office first. Voy a hablar de la oficina primero. You have to clean thoroughly the surgery between patients, and that should take at least 20 to 30 minutes. Hay que limpiar muy bien cada operatorio, y para hacerlo correctamente eso puede tardar de 20 a 25 minutos. But also we have a radiology room for OPGs, etc. So that has to be cleaned in between patients, as well as toilets, and also regularly waiting areas if you allow patients to use a waiting area. También hay que limpiar regularmente los baños, la zona de radiografías entre un paciente y otro, y la sala de espera, si es que ustedes permiten tener pacientes en la sala de espera. So in England, we do not have the extensive testing as we should do, and that is now mainly for first responders and health professionals. Y no contamos con las pruebas, porque ahora esas se limitan a las personas que atienden a la infantería, los médicos que están y enfermeros que están en la línea de fuego, doctoras también, no quiero... So we limit the screening to 3 things: temperature, symptoms, and if they've been in contact with somebody with symptoms, we ask them to quarantine themselves for 7 days. So those are the 3 things that filter. Y hay que hacer un triage hay que checar 3 cosas: la temperatura, los síntomas, o si han estado en contacto con alguien que tenga síntomas. Yeah. So you asked me about dental schools. Well, dental schools are essentially closed at the moment. Las escuelas de odontología en este momento están cerradas para sus clínicas. Education is mainly online, but the challenge is when you have to teach clinical skills, or people have paid to learn clinical skills, how that is undertaken. Sí, y pues en este momento solamente se llevan a cabo clases virtuales. El reto es que los alumnos de odontología han pagado una colegiatura para recibir un entrenamiento clínico y no únicamente virtual. So the dental schools are under financial pressure because they are postgraduate education, which is often self-pay, could be reduced, as well as overseas students who often come to England to study. Otro problema aquí en la Gran Bretaña es que algunos alumnos pagan sus estudios de posgrado, y además, como son alumnos que vienen de fuera, probablemente tengan que regresar a sus casas porque no tienen cómo mantenerse. But dental schools many of them are urgent dental centers, so they are providing urgent dental treatment. Así que, pero muchas universidades son precisamente de estos puntos en Inglaterra que han sido escogidos para llevar a cabo tratamientos dentales de emergencia. But it's easier for dental schools, I think, because of the space, and they can social distance and they can organize themselves, than if you're working in a small surgery in a limited premises. It's going to be much more challenging to get the protocols right, because you don't have the space or the
the ability to bring about a lot of the protocols. Me preguntan, Alejandro, si es conveniente tratar a pacientes con nebulizadores las primeras 3 semanas, ya una vez que han dado positivo al COVID, o es mejor la ozonoterapia. Okay. No, tu micrófono está apagado, Alejandro. Perdón. Los Ok. nebulizadores en este momento están proscritos de todo tipo de tratamiento bajo cualquier circunstancia, sea o no coronavirus probado el paciente. Están contraindicados al 100%. Es una práctica de alto riesgo. Es una práctica de alto riesgo. No están permitidos los nebulizadores. It's not permitted. There are a lot of questions about ozone to clean the office or to sanitize the operatories or the surgeries. Any comments on that? Sí, ¿quieres que conteste yo? O conteste? Dale. Bueno, miren, hace rato hablaba de 2 filtros. Un primer filtro es la secretaria, que hace un cuestionario y unas preguntas. El segundo filtro es que ningún paciente va a la oficina si no tuvo una consulta virtual con el médico. Y en esa consulta hacemos un exhaustivo interrogatorio. Les pedimos, porque todo el mundo por lo general tiene aparatos en su casa con los que se puede medir la presión arterial, la temperatura y checar algunas cosas que de manera muy general nos dan información muy valiosa. Una vez que realizamos esa consulta virtual, llevamos al paciente al consultorio. Y ese paciente tiene muchas menos posibilidades de ser un paciente COVID positivo. Lo podemos realizar con tranquilidad, aunque utilizamos el equipo de protección personal siempre, ¿sí? Dependiendo del tipo de atención que vamos a dar al paciente, así es el equipo que vamos a utilizar. Algunas veces más estricto, otras veces menos estricto. Y esto nos permite después saber en qué nivel de sanitización tenemos que mantener el consultorio y cuáles son las áreas críticas. No tenemos pacientes en sala de espera, todos los pacientes entran directamente, tienen que llegar con cierto equipo personal y también al llegar haberse lavado las manos y utilizar gel antes de pasar la primera puerta, que no tocan. Todo se les abre con guantes, ellos no tocan absolutamente nada, se les pide que no toquen el escritorio, y solamente el sitio donde están sentados, que es el que se va a sanitizar después. Okay, we ask the patients when they come in, and when they come in, we already went through a virtual appointment and a very, very long questionnaire that make us believe if they can or cannot be positive. But anyway, we have to sanitize the surgery, the operatory between patients, and they use PPE. They also have to use it. There is a lot of about having the patient rinse their mouth with either biotin or a certain rinses that are hypochlorite. That are pending for FDA approval for that purpose. But I think they're going to come out soon. Those who really diminish at least the COVID in saliva. Pero del ozono, ¿puedes platicar? ¿Alguien nos puede? Do you have any experience with ozone to sanitize the surgery? You do. So first of all, we've always sanitized the surgery between patients. We change gloves, we change, and we clean the surfaces. So, but now we have to be more thorough than we have maybe traditionally in the past. But the key thing also is that we have to deal with the environment as well. And that's why air filters and changing to try to get rid of in the atmosphere, any potential virus is going to become much more important. Tenemos que sanitizar, siempre lo hacemos y en forma regular, sanitizar los consultorios entre un paciente y otro. Ahora tenemos que ser mucho más cuidadosos con la sanitización y el equipo de defensa personal, que en inglés se le llama PPE, Protective Equipment. So
we can protect the environment with these virus filters and suctions, but we still have the difficulty with the aerosol. And therefore, ozone could become a major issue to help us with that, as well as constant alkaline-based water that will actually help to deal with this. A pesar de toda la sanitización, como este virus se encuentra en el ambiente, probablemente el ozono tomará un papel más importante cuando se hagan más pruebas para poder sanitizar el ambiente o inclusive tener filtros, aquellos que usan aire acondicionado, filtros que puedan prevenir la existencia de virus en el operatorio. So we're going to need innovation. We're going to need our research colleagues to help us to address the aerosol issue. And I think alkaline water lines plus ozone could well help with that. And of course, better air filters. Sí, vamos a tener que probablemente innovar mucho y estandarizar estas innovaciones, como el uso de agua alcalina en las unidades. I want to make something clear. Somebody asked me, what do you mean by inequalities between dentists? I think they misunderstood me. The inequalities are in the treatment of patients in different parts of the world. Quiero aclarar que hay una pregunta que quería decir el doctor con disminuir la desigualdad de los dentistas. Si yo traduje mal, me disculpo, no son las desigualdades entre los dentistas, son las desigualdades de tratamiento. Países que tienen un alto nivel de atención privada, pero que tienen muy mal atención pública, esa es una gran diferencia en el tratamiento y en el acceso a la salud bucal. Y es precisamente las fundaciones, como la Fundación de la Asociación Dental Mexicana, la fundación que dirige el profesor Bedi del Global Child Dental Fund, que se encarga de llevar salud bucal y acceso a la salud bucal en poblaciones necesitadas. El profesor Bedi hace viajes a Camboya para hacer maratones de selladores. We are over the time, but you want to tell a little bit about your experiences in the jungle in Cambodia, putting ceilings, putting fluoride varnish. Those are the things that try to diminish the inequalities in dental treatment. The difficulty with dental treatment is that it is expensive, relatively expensive. And so we have to find, and we have for many years, looking for low-cost treatments that can help in countries where income is very limited. En general, los tratamientos dentales se han vuelto caros, los equipos son caros, la innovación es cara, pero tenemos que buscar maneras de reducir esa inequalidad haciendo campañas como lo hace el Global Child Dental Fund o la Fundación de la Asociación Dental Mexicana aquí en México. And so prevention is far more cost effective than restorative care. So if you can prevent pain, prevent cavities, then it's the most cost effective thing you can do. Y la prevención es sin duda lo mejor que puedes hacer para evitar en etapas posteriores que haya pérdidas de órganos dentarios, pérdida de presencia de dolor. La prevención es la solución. Okay. Well, there are a lot of questions, but we passed the time. I don't know if we can do a couple more. There's another one. How do the dentists in UK or in Europe, which measures they have, extra measures of the ones we already know as far as controlling fluids? Controlling fluids? Yeah. In what way? Sorry, I'm not sure I understand that. That's the only thing that they passed me. Okay, yeah. So what are the extra prevention? So what are we thinking in the practice I work in? We have never before asked, I'm a pediatric dentist, so we've never before asked parents who with their child to wash their hands before they enter the surgery. So now we will ask all our parents to wash their hands. And of course, we will ask them to wear aprons as well when they enter the surgery. So
sanitization will not only be the surgery, be the environment, the atmosphere with air filters, dentists wearing PPE, but we will also ask parents and patients to wear a gown, wear an apron, and to make sure that they wash their hands before they enter it. Whether we ask them to wear a face mask as well, we're not sure, but I think it may be a good idea. Probablemente será una buena idea aumentar los niveles, o sea, estar muy pendientes de las barreras de protección, incluso posiblemente que el paciente entre y salga del operatorio con un cubrebocas. A ver, Alejandro, si te echas este torito, ¿cuál es su opinión acerca de que ayer el doctor Gatell muy halagüeñamente comentó que la curva de la pandemia se está aplanando? Si apenas un día antes informaba que el clímax sería entre los días 6 al 10. Lo comento porque mágicamente la gente empezó a salir de sus casas y el tráfico vehicular aumentó. Bueno, primero, los riesgos siguen exactamente siendo los mismos. La contagiosidad del virus es exactamente igual. The risk of getting contagious is exactly the same. That people, now that people are starting to leave their homes. Si vemos la mortalidad y pensamos en que esa mortalidad sea del 100%, del 1%, del 2%, tendríamos que multiplicar la cifra actual de 40,000 por 100 o por 200. O sea, estamos hablando de 400, 800,000 personas contagiadas que no han sido detectadas en el país. Seguramente el 87% de ellos sin riesgo de ponerse graves. We have to, if we read the numbers in Mexico, we have to agree that instead of 30,000 positive cases, there are almost 400, close to 500,000 people who are infected. 80% with no symptoms or hardly any symptoms. And that will give us the amount of dead people who are in the street. But the contagiousness hasn't changed, has changed from imported to community to generalized. O sea, estamos en la fase 3, ¿no? Que ya es una epidemia generalizada. Así es. But you know, Jaime, the dental profession, when we had the HIV crisis, we came to understand that we treat every patient with universal protection. We treat everybody with the same prevention. We have to do the same with the coronavirus. So every person who comes to us, we have to take the full protection. Sí, sí, el doctor nos recuerda, Ramán, que cuando fue la crisis del VIH, la odontología tomó la decisión de tratar a todos los pacientes como si estuvieran infectados para no hacer un profiling negativo. Y la odontología se pudo, en aquellos años parecía que era el fin de la odontología, y se encontraron los mecanismos para protegernos y de esta manera también se podrán agregar. Alejandro, querías agregar algo más, creo. Sí, en relación a lo que me preguntaste, entonces, de ninguna manera pensamos que esta sea un momento de jauja en el país para salir a la calle. O sea, quienes estamos tratando de proteger a nuestros pacientes, aconsejamos todavía la restricción de circulación dentro de la ciudad y del país. Y también consideramos que los hechos económicos que se están sucediendo y que tienen al país y al mundo al borde de una recesión económica, nos están afectando también. Pero es mejor prevenir que estar tratando complicaciones. Entre más gente contagiada haya, más gente se va a morir. ¿Quién decide quién se va a morir y quién no se va a morir? Bueno, pues nosotros, si nosotros nos contagiamos y contagiamos a una persona que es susceptible a alto riesgo o a complicaciones, entonces seguramente pues tendremos una participación activa en ese desenlace. Well, we urge the people who don't have to go to the street to stay at home, because the more people that are in the street and get contagious, more people will need ICU, and then there will come a time when we're going to have to choose, we, the medical profession, will have to choose who lives and who dies, which is another, bioethics is another subject for another program. I think I want to thank you. I just want to know if you want to make one last remark before we close the session. Ramán, you? My last remark is this, is that we're facing incredible challenges as a dental profession and the oral health of our patients and our nation. But this is the time to come together. And I think this has come back to leadership.
if we have strong leadership, a real consensus and commitment together, I think dentistry will be much better, and I think oral health of our patients and nation will be better. Yo creo que la odontología se enfrenta a grandes retos, tal vez los más importantes a los que se ha enfrentado en los últimos años, y creo que la respuesta es el liderazgo. El ejercer el liderazgo hará que la odontología recupere su camino, sea capaz de innovar, sea capaz de hacer que los odontólogos regresen a las clínicas con seguridad para cuidarse ellos, sus familias y a sus pacientes. Alejandro. Hace algunos años descubrimos la valiosa relación que podíamos establecer con el gremio de estomatólogos y odontólogos de nuestro país. Y desde entonces descubrimos que la tendencia era precisamente seguir conectados con fines de prevención y diagnóstico a nuestros pacientes. Los invito a todos los odontólogos a que sean mucho más integradores, revisen a los pacientes de pies a cabeza, también son médicos ustedes, y pueden obtener valiosa información antes de tomar decisiones para tratamientos estomatológicos que les van a evitar complicaciones. I invite all dentists to do comprehensive screenings of the patients, not only look at the mouth, and that will help you cope with this situation and other situations that can be presented. I think just one more remark about dentistry and medicine working together. This was the topic. I know we went through different hallways, but I really think that this is a great opportunity for medicine and dentistry to work together. Creo que eso, como era el tema original del que nos desviamos, así nos llevó la plática. Es una excelente oportunidad para que la medicina y la odontología trabajen juntos de la mano en beneficio de la sociedad y con protección para ambos gremios. Un último comentario sobre este tema. Eso. Bueno, yo hago un último comentario también. Para cerrar este último enlace, ha sido mucho lo que nos hemos beneficiado. Nosotros en medicina tenemos pacientes con una salud bastante buena en todos los aspectos, pero cuando abren la boca es decepcionante lo que podemos encontrar. Y gente no solamente de recursos bajos, sino también de clase media o clase alta. Parecería que a alguien se le olvidó que la medicina preventiva en la boca era uno de los mejores recursos para la prevención de enfermedades en otros lugares. We treat patients from all social levels, and we see that we have a lot of patients that are in apparently good health until they open their mouths. And it seems like somebody forgot to tell them that prevention is so important in the general health as well as in oral health. So again, I see this as an opportunity to everybody take good look at what's happening in the mouth. Raman? Well, I would say we've been talking about integration for many years, and I think it's becoming more and more recognized, but it's still a challenge. Hemos hablado mucho sobre la sincronización o el trabajo conjunto entre medicina y odontología, y aún quedan muchos riesgos que resolver. Muchos retos que resolver. Yeah, but around the world, where I see integration most advanced is in low-income countries when there is a very small workforce. Y donde más unión veo, desgraciadamente, es en los países de bajos ingresos, porque es donde más reducida está la fuerza de trabajo. Médicos. So where you find integration the best is when you find there is a major oral health issues and there's no dentist. And so therefore, doctors and nurses deal with oral health. And you also find that when there is no doctors, the oral health people deal with it. I think workforce is one of the key issues that bring about integration. And we may find that with workforce shortages that could arise in the future. Y donde más veo una fuerte integración es precisamente en los lugares donde la fuerza de trabajo de la odontología es muy baja, y entonces médicos y enfermeras tienen que tomar el reto de la salud bucal. Tal vez conforme cambie un poco la demografía de las fuerzas de trabajo, aún en los países ricos, veremos que se empieza más a lograr esta integración. I want to thank you both very much. I think it was a very pleasant
coffee reunion. Raman, Yes. for you it's 8 o'clock. 8 o'clock. Alejandro, muchas gracias. Realmente fue un placer tenerlos a ustedes hoy. Quiero invitar a todo el mundo que nos escucha. Vamos a iniciar un nuevo programa este viernes que se llama Genie in a Bottle o El Genio en la Botella. Y arrancamos el viernes a las 13 horas, hora de la Ciudad de México, que es GM-5 para los que nos escuchan de otras partes y de otras latitudes. We're going to start a new program this Friday, which is called Genie in a Bottle, and it's all about dentistry. It's a news program, but not only news. It's a review. It's a talk show. It's a little bit of everything. In the next 2 weeks, we're going to have the Colgate Forum on the new challenges of dentistry with this new reality. Entonces, sin más, les agradezco a los que nos escuchan. Raman, thank you very much. Thank you very much, everyone. Really a pleasure. Alejandro, como siempre, espero que la próxima vez yo tenga tequila también o tú tengas café para que esté pareja la cosa, ¿no? Gracias ahí en la producción. Creo que nos van a presentar el banner de la próxima semana, si es así. Y si no, pues un gusto haber estado con ustedes un miércoles en casa más. Muchas gracias, Jaime. Gracias por este trabajo de información que estás haciendo. And thank you so much to Professor Raman Bedi. It's been a pleasure to share this scenario with you, Professor. Have a nice time and welcome to this virtual Mexico. Thank you so much. I really enjoyed the last hour. Thank you, everyone, for inviting me. We hope we soon be together, not on a Zoom, but in a bar. Absolutely. A nombre de IDA Academia, les damos las gracias al profesor Raman Bedi, al doctor Alejandro Cárdenas y, por supuesto, al doctor Jaime Edelson por compartir parte de su experiencia y conocimientos con nosotros en este tema tan relevante de COVID-19, medicina y odontología trabajando juntos. Nuevamente, les extendemos la invitación para que nos acompañen este próximo viernes en este nuevo programa de Genie in a Bottle con el tema La odontología mundial ante los retos de una nueva realidad. Muchas gracias a todos, que pasen buenas tardes. I would like to thank to Professor Raman Bedi and Dr. Alejandro Cárdenas for this transmission, and also we would like to thank to Dr. Jaime Edelson for always presenting our show. Thank you very much. Thank you.